En esta ocasión, pues ya entramos a lo que serían las tablas de calores específicos o capacidad calorífica, presión constante. Aquí pues son una gran cantidad de tablas que ustedes pues pueden ver. Y empieza por la tabla 251. Esta tabla son capacidades caloríficas para elementos y compuestos inorgánicos. Entonces, por ejemplo, como podemos ver, están ordenados en orden alfabético todos los elementos, igual que en la tabla de calores latentes. Vamos desde aluminio, antimonio, bario, arsénico y todos los otros, pues van aquí en orden alfabético y después pues van los compuestos que se pueden formar con estos elementos. Bromuro de aluminio, cloruro de aluminio y así para los otros compuestos también. Entonces, la única diferencia de este es que este CP, sí, este CP por ejemplo, para el aluminio, que es el primero que tenemos aquí, que es el elemento, nos da el estado. Esta columna nos da el estado y nos dice si es C, que significa sólido, o L, que es líquido. Para el caso, pues también nos puede decir G, en el caso, por ejemplo, del argón, y este G pues significa gaseoso. Entonces aquí nos da el estado del CP. Entonces si nosotros ocupamos el CP del aluminio sólido, entonces es el que acompaña a la C. En este caso sería este polinomio de aquí. Este polinomio tiene esta temperatura, esa temperatura siempre va en Kelvin y este CP, aquí están las unidades en las cuales nos sale, que es calorías sobre mol por Kelvin. Luego, como siempre, el Perry nos da el rango de temperatura a la cual podemos trabajar este CP. Nos dice entonces que para el caso del aluminio sólido, este CP de 273 Kelvin hasta 931 Kelvin. Luego nos da una incertidumbre. Para el caso del aluminio también, el aluminio sólido, este polinomio, este rango de temperatura, y tenemos una incertidumbre del 1%. Si quisiéramos el CP del aluminio líquido, nos venimos aquí, como pueden ver tenemos que es una constante, nos da entonces 7 calorías por mol Kelvin en este rango de temperatura. Entonces, si nosotros estuviéramos trabajando aluminio líquido, podemos trabajar este CP constante en este rango de temperatura con una incertidumbre del 5% en este dato. Entonces, generalmente pues se agarra ese dato y se dice, si estoy trabajando en este rango de temperatura, trabajo a 7 calorías por mol Kelvin. Si nosotros quisiéramos cambiar los moles a gramos, pues usamos el peso molecular. Como pueden ver, pues la tabla es igual para todos los otros compuestos. Solo tenemos que verificar en qué estado lo queremos, líquido, sólido, gaseoso. Eh, Luego verificar el rango de temperatura, que siempre es importante. Entonces, esta es la tabla 251. Como pueden ver, tiene un montón de compuestos. Luego venimos a la tabla 252. Esta tabla es bastante interesante ya que nos permite a nosotros trabajar a temperaturas muy bajas. O sea que aquí nos va a estar dando el CP a temperaturas muy bajas. Temperaturas, por ejemplo, en este caso 4 Kelvin, que pues es súper bajo. A 6 Kelvin, 8 Kelvin, 10, 20 Kelvin, y así pues hasta llegar a 800 Kelvin. Como pueden ver, pues cubre un gran rango de temperatura, a lo cual pues nosotros podríamos trabajar. Se conocen como condiciones criogénicas, ya que las temperaturas pues son súper bajas y nos permite saber el CP de diferentes metales a esas temperaturas tan bajas, que generalmente pues el polinomio no cubre ese rango de temperatura. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos que cubre de 4 Kelvin hasta 800 para el aluminio. Entonces, si nosotros nos vamos para arriba, para el del aluminio aquí, como pueden ver, este CP sólido pues solo cubre desde 273 Kelvin a 931 y el otro cubre desde 4 Kelvin hasta 800. Entonces tiene un rango pues más amplio de temperaturas para cubrir y trabajamos a condiciones criogénicas. Aquí pues lo único que hacemos es escoger el material que nosotros queremos saber su CP y pues lo sacamos de aquí. Podemos interpolar entre dos datos, si lo quisiéramos a 5, interpolamos entre 4 y 6. Si lo quisiéramos aquí a 150, interpolamos entre 100 y 200 y así. Recuerden siempre interpolar solo entre dos datos.
Es bueno interpolar, por ejemplo, si, como ya les dije, si nosotros quisiéramos el CP a 5 Kelvin, es bueno interpolar solo entre 4 y 6. O hacer, por ejemplo, una regresión, que eso se hace en la calculadora, solo con los puntos 4 y 6. Está mejor dicho así. No les recomiendo, por ejemplo, para el momento de hacer la regresión, agarrar 4, 6, 8 y 10 porque no sabemos el comportamiento en realidad que pueda tener y el dato nos puede salir muy poco acertado. Mientras que si solo lo hacemos entre dos datos, 20 y 40, pues nos puede dar un dato mucho más cercano al real. Y aquí, pues como pueden ver, hay bastantes metales, aluminio, berilio, bismuto, cromo, cobalto y otra cantidad más ahí que podamos utilizar. Por ejemplo, a veces lo dan para, nos dicen que un tanque en el cual está llevándose a cabo algún proceso está construido de aluminio o está construido de plomo o de cualquier otro metal que tengamos aquí. O nos piden, por ejemplo, comparar dos tanques de diferentes materiales, a ver cuál es mejor para cierto proceso. Y entonces esta tabla pues es muy buena. Eh, Esta es la tabla 252. Luego entramos a la tabla 253, que es el CP para líquidos orgánicos e inorgánicos. Pues esta tabla, si ustedes ya vieron el video de densidad y de presión de vapor, es prácticamente lo mismo. Como pueden ver, se conforman de la misma manera. Tenemos C1, C2, C3, C4, C5. Tenemos los parámetros mínimos y máximos y es pues más de lo mismo. Siempre verificamos las unidades. En este caso el CP sale en Joule por kilomol Kelvin. Y para el caso, por ejemplo, de la Z leído, tenemos aquí C1 es 115.100, C2 es menos 433, C3 es 1.425, C4 y C5 son 0. Cuando son espacios en blanco significa que es 0 ese valor y pues no se pone en la ecuación generalmente. Y aquí pues va a encontrar una gran cantidad de compuestos, los cuales pues les invito a que lean ahí la gran cantidad de compuestos que pueden haber. Generalmente los van a encontrar, la mayoría de los compuestos comunes que podemos usar están ahí. Entonces nos vamos al final de la tabla del Perry y aquí siempre nos da la ecuación que vamos a utilizar. En este caso nos da dos ecuaciones y nos dice que cuando se use la segunda ecuación, el Perry te va a decir. Por ejemplo, para el propano. Para el propano se usa la ecuación 2. Si cuando lees el nombre del compuesto no te dice use ecuación 2, eso significa que usas la 1. Entonces, pues eso es todo. Se usa la ecuación 1 o la ecuación 2. Como pueden ver, pues las ecuaciones son bastante sencillas. Y la única diferencia para la ecuación 2 es la temperatura. Ya que no vamos a estar usando, por ejemplo, la temperatura normalmente como la metemos ahí en Kelvin. Sino que, como pueden ver, cambia su símbolo, por así decirlo, y lo ponemos en minúsculas. Y esta T minúscula es 1 menos TR. Y como ya les había explicado para el calor latente, TR es T entre la T crítica. Y la T crítica vamos a tener que ir a sacarla de la tabla 241. Entonces es un poco más tedioso trabajar con la ecuación 2. Pero pues si toca, toca. Entonces siempre fíjense muy bien que la temperatura aquí no es la misma que nos dan a nosotros. O sea, si nos dan, por ejemplo, la temperatura que nosotros queremos saber, el CP es 250 Kelvin, no vamos a meter en la ecuación 2 250 Kelvin. En la ecuación 1 sí metemos 250 Kelvin, porque esta T mayúscula significa que va la temperatura ahí en Kelvin. Mientras que esta T minúscula, pues aquí nos está dando el mismo Perry el significado, que es 1 menos la temperatura reducida. Y la temperatura reducida es igual a la temperatura, que para el caso del ejemplo que les di sería 250 Kelvin entre la temperatura crítica de la sustancia. Y así pues se calcula eso. No es complicado.
Solo tienen que fijarse bien cuál trabaja con 2 y cuál trabaja con uno. Generalmente, como pueden ver aquí, casi todo se trabaja con la ecuación 1, lo cual pues, nos hace los cálculos un poco más sencillos. Solo ciertas sustancias se trabajan con la ecuación 2. Una vez pasamos de la 254, como podemos ver, pues es prácticamente igual a la primera tabla que les expliqué. Tenemos aquí el compuesto, por ejemplo, el primero es ácido acético, luego tenemos acetona y así los otros que podamos encontrar. Aquí tenemos benceno, ácido benzoico. Aquí nos da la fórmula y aquí nos da siempre el rango de temperatura. Por ejemplo, en este caso que nos dice 85 hasta MP, es 85 hasta el punto de fusión. Como pueden ver, pues estos son calores específicos para sólidos orgánicos. Y luego nos da el polinomio. Como pueden ver, esta temperatura no es en Kelvin. Y siempre es bueno distinguir porque cuando es en Kelvin, la temperatura, el símbolo de la temperatura te lo dan en T mayúscula. Cuando es en Celsius, generalmente pues, te lo dan en T minúscula. Entonces, para este caso, este CP, si se fijan, todos estos polinomios tienen T minúscula. Entonces, este CP, la temperatura que metemos aquí es en grados Celsius. Aquí no la vamos a meter en Kelvin. Si la meten en Kelvin, pues es un error. Aquí, pues siempre en Celsius. Eso, pues apúntenlo ahí. O pues si ya pueden distinguirlo así, entonces mucho mejor. Las unidades siempre, caloría, gramos, Celsius. Y así, pues hay muchos compuestos aquí. Como pueden ver, la mayoría pues, son CPs constantes, los cuales solo agarramos el dato y lo ponemos en nuestro balance de energía. Pero pues puede ser que el que estemos trabajando caiga en un polinomio, entonces tenemos que usar el polinomio. Como pueden ver, hay muchos compuestos aquí. Entonces, eso era para sólidos orgánicos, ¿verdad? Como les digo, pues no les puedo explicar todos los compuestos que hay. Eso pues tienen que saberlos ustedes. Lo que sí es la utilización de la tabla más o menos. Y como pueden ver, pues las tablas no son tan complicadas de usar. Aquí tenemos capacidad, el CP, perdón, de compuestos orgánicos e inorgánicos. En estado del gas ideal, pues modelo de gas ideal. Y está modelado con una ecuación polinómica. Eso es lo que dice aquí arriba. El CP pues nos sale en Joule, kilomol, Kelvin. Como ya les digo siempre, si quieren pasarlo a, en vez de kilomol, que sea Joule, kilogramo, Kelvin, usamos el peso molecular y hacemos ahí la multiplicación. La tabla pues siempre igual. Número compuesto, nombre, fórmula, CAS, todo lo mismo de siempre. Los rangos aquí de temperatura que siempre van a verificar. Como pueden ver, aquí hay pocos compuestos. Generalmente esta tabla pues se usa poco porque como pueden ver en la parte de los rangos de temperatura, los rangos son muy bajos, de 50 Kelvin a 200 Kelvin. Entonces, pues no es muy raro trabajar ahí. O es muy raro, por ejemplo, ustedes van a ver ahí que pues, se hace una integral del CP y ese CP, cuando se hace la integral definida, pues tiene que estar dentro del rango de temperatura que nosotros hacemos la integral. Y generalmente pues estos rangos son tan cortos que se suelen utilizar muy poco, pero si en el caso ustedes están en un rango en el que pueden utilizar este polinomio, es más recomendable porque como pueden ver es mucho más sencillo, o sea, solo es un polinomio de cuarto grado, de C1, C2, C3, C4, C5, todo pues multiplicado por una T elevada a una potencia, terminando pues en C5 por T elevado a la 4. Y como pueden ver, pues ni siquiera van a usar el polinomio completo porque la mayoría de los compuestos que tenemos aquí no tienen C4 ni C5. Esto, aquí la notación del Perry pues suele ser confusa, pero en el caso este que tenemos nosotros, que C4 va multiplicado por 10 a la 5, no es en realidad a la 5, sino que aquí es a la menos 5. Y aquí es C5 por 10 a la menos 10. Para el caso del CP es el CP por 10 a la 5.
Igual para el CP aquí máximo es por 10 a la 5. Entonces siempre pueden hacer esa distinción porque el Perry pues em, suele tener esas confusiones con respecto a su notación. Pero para el caso aquí del hidrógeno, tenemos por ejemplo que C4 es menos 1845.9 por 10 a la menos 5. Y aquí sería 21, 216.400 por 10 a la menos 10. Entonces vamos a comprobarlo en un Excel para que ustedes puedan verlo. Aquí como pueden ver pues preparé un Excel, un poco más sencillo que los anteriores. Aquí está la ecuación, que es el polinomio que les había enseñado anteriormente para usarlo. Y lo que quería recalcarles aquí es que en realidad las constantes C4 y C5 van multiplicados por 10 a la menos 5 y por 10 a la menos 10 respectivamente. Como pueden ver aquí, esta es la constante 4 por 10 a la menos 5, como pueden ver aquí arriba. No como dice en el Perry, que es por 10 a la 5. El Perry usa esa notación y es fácil de confundirse. Entonces, por ejemplo, para el caso aquí que dice CP por 10 a la menos 5, si seguimos con el del hidrógeno, que es el que tiene esas constantes C4 y C5, nos vemos que a 50 Kelvin nos dice 0.3797 por 10 a la 5. Y es el mismo valor que encontramos aquí nosotros. Una vez que una vez que metemos el polinomio a 50 grados Kelvin, nos da este valor 3797 por 10 a la 5. Si lo hacemos en la misma notación, aquí pues ya en notación científica podemos ver que es prácticamente lo mismo. Una vez pues discutida esta tabla, pasamos a la siguiente, que es la tabla de pues capacidad de CP, perdón, de compuestos orgánicos e inorgánicos como gas ideal. Pero aquí pues el modelo matemático que se usa es una función hiperbólica. Este es un poco más tedioso de utilizar y pues recomendaría evitarlo. eh, o sea, como usarlo como último recurso, ya que les voy a enseñar la ecuación. Como pueden ver, la ecuación es bastante tediosa. Y ahora que pues se puede utilizar Texas, la Texas no trabaja bien las funciones hiperbólicas. Entonces esta tendríamos que trabajarla siempre en la calculadora eh, que normalmente usamos, no en una Texas. Y pues se hace un poco más tedioso. Siempre se puede hacer, pero pues recomendaría buscar en las tablas anteriores si podemos encontrar el CP del gas en otra tabla que les haya enseñado antes, eh, para no tener que utilizar el hiperbólico. Pero como pueden ver, el hiperbólico pues tiene un montón de compuestos, entonces generalmente pues siempre van a tener que utilizarlo de alguna forma u otra. Siempre de la misma forma. Bueno, siempre de la misma forma. Eh, por ejemplo, C1, como pueden ver aquí arriba nos dice que todos estos C1 pues están multiplicados por 10 a la 5. Como ya les había dicho anteriormente, ese guión pues no significa por 10 a la menos 5. Si ponen 10 a la menos 5 pues les va a dar un valor demasiado bajo y no es el valor que se busca. Entonces, para acostumbrarnos a la notación del Perry, esta parte de aquí, estos C1s, C1, C2, C3, C4, que dice aquí E-0305, es 1 por 10 a la 5, no a la menos 5. Entonces eso tenganlo claro. Pueden probarlo ustedes ahí también por si tienen alguna confusión. Si no, pues pueden preguntarme igual. Entonces aquí para el CP a temperatura mínima sería 0. Para el caso del acetaldehído, perdón. Siempre las constantes las metemos. Para el caso de la temperatura mínima, SCP sería 0.4660 por 10 a la 5. Entonces siempre tengan eso claro para que pues no confundan y no metan mal algún dato.
Entonces aquí, si nos vamos hasta el final, aquí tenemos la ecuación. Siempre pues pueden venir a verla para que no se les olvide. Y la temperatura siempre en Kelvin y el CP sale en joules por kilomol Kelvin. Siempre, si quieren pasar a kilogramos, usan peso molecular y listo. Entonces esta es la ecuación hiperbólica para CP de gases. Luego de aquella tabla pues tenemos algunos CPs que son para soluciones acuosas. Pues las tablas son bastante intuitivas de usar, solo tienen que leer la temperatura. Para una solución acuosa siempre recuerden que pues depende de la concentración que tengamos la solución, va a cambiar el CP. Entonces en las tablas esas pues pueden verla. En general pues me dijeron que recalcara más estas de sustancias puras, pero siempre es bueno que ustedes sepan esas de mezclas y soluciones acuosas. Aquí tenemos la última tabla de esta parte, que es calores específicos para materiales misceláneos, que es lo mismo que como para densidades que les enseñé aquel día. Aquí pues como pueden ver tenemos varios materiales de construcción, los cuales pues nos pueden servir. A veces por ejemplo nos dicen en un ejercicio, usted lleva tal proceso a cabo en un beaker de Pyrex, de vidrio Pyrex. Entonces nosotros necesitamos el CP del vidrio Pyrex para nuestro balance de calor. Entonces podemos venir aquí a esta tabla 276 y como pueden ver aquí tenemos el vidrio Pyrex. Aquí tenemos arena, tenemos sílica, ladrillo de sílica, tenemos aquí acero, stone, tenemos madera, oak, creo que es roble. Aquí tenemos granito, tenemos grafito, queroseno, tenemos la turpentina, creo que por aquí está, que la turpentina pues se solía utilizar bastante aquí. Y bueno, pues que sepan estos compuestos que son muy raros de utilizar, pues siempre suele haber algún datito aquí en el Perry. Entonces aquí celulosa y pues los otros que puedan imaginarse. Es importante que ustedes sepan cuáles pueden estar aquí más o menos. Aquí pues luego tenemos de algunos aceites y nos da pues un polinomio. Estos se usan menos. Entonces aquí es donde termina la parte de calores específicos.